con nosotros. Yo me voy a encargar de ofreceros la puerta de entrada a este libro que presentamos, que es Diálogos, Fragmentos y otras levanteras, como responsable del prólogo, que tiene una estructura muy curiosa porque tiene la misma estructura que un prospecto de un medicamento, exactamente así. Esto viene porque cuando me propone Juan hacer esto, yo estaba inmersa en la etapa final de mi doctorado. Como ya iba a ser doctora, ya soy doctora, ya puedo pasar consultas, puedo tomar nota para la cita cuando terminemos el acto, pues decidimos hacer una especie de diagnóstico de la obra y hacer un prospecto con las instrucciones para leer este volumen, no porque no seáis capaces de entenderlo, sino porque como tiene una estructura muy curiosa, pues para que lo empleéis adecuadamente. Y bueno, ¿qué es Diálogos, Fragmentos y otras levanteras, teatro y perversos incompletos y para qué se utiliza? Se trata de un legado recopilatorio del autor de 30 años escribiendo teatro. Y luego yo misma me he dado cuenta que también llevo 30 años escribiendo este prólogo. Esto no quiere decir que vosotros vayáis a tardar 30 años en leerse el libro, pero ha sido casi toda una vida al lado de Juan como amiga, también pues participando en la puesta en escena de sus obras. He visto cómo sus obras crecían para la escena. He tenido la oportunidad, el gran lujo de conocer sus obras. Acaba de salir de la máquina de escribir cuando había máquina de escribir y encuadernada en canutillo, lo cual ha sido un privilegio. Y bueno, el diagnóstico que os hago es que se trata de un autor aquejado del mal de la creación dramática, cuyas manifestaciones han producido numerosas erupciones en forma de obras teatrales de distintas extensiones que también nos ha explicado Pedro, así como guiones para televisión intercalada con otras afecciones de carácter perverso y a veces reverso. En todo el conjunto observamos una continua reiteración por escribir para el derroche y la extenuación, por el barroquismo, la ampulosidad, la acumulación o cualquier otro término del castellano para señalar lo que se sale de los límites de la mesura. Nos encontramos, en efecto, con una afección de carácter paquidérmica, que es un vocablo que le gusta mucho a Juan, que se lo he tomado prestado a Josep Pla, y el que ha empleado ahora Pedro, que es pansexual, me ha encantado también, lo voy a incorporar cuando hable de la obra de Juan, porque creo que es muy, muy, muy descriptivo. Y otro síntoma que encontramos en la obra de Juan, en la obra, no en el autor, es una cierta esquizofrenia y bipolaridad. Es la obra. En el autor también. ¿El autor también? No te quedes bueno. corta. Bueno, yo me centro en la obra, que es donde he hecho el diagnóstico. Él tiene una locura artística, es un furor poético platónico y no solo platónico. Exactamente. Y como tú también has descrito, oscila entre lo sublime y lo grotesco en distintas obras y a veces dentro de la misma pieza, lo que se manifiesta a través de un lenguaje a la vez poético y soez, que hunde sus raíces en un amplio conocimiento de las literaturas clásicas. Lo digo en plural porque son varias las literaturas clásicas, ¿no? Y una especial relación con la cultura popular. Y no cabe duda que en el origen de este síndrome endémico es fundamental hasta Cádiz, ese mundo aparte donde se mezcla constantemente lo sublime y lo vulgar, esa ciudad que es tan creativa y que regala generosamente toda su creatividad. Y en ocasiones esta sintomatología general que os describo ha generado obras casi irrepresentables, obras que podemos considerar obscenas, pero no se hagan ilusiones. Es obscena en el sentido de salirse fuera de la escena. Pero sí tenemos que decir en su defensa que al menos el autor, y eso soy testigo, siempre se ha presentado abierto a cualquier corte, mutilación, resumen, reversión, adaptación y demás que cualquier director, compañía teatral o similar inconsciente que con la pretensión de llevar a escena sus obras le haya propuesto. Y, por tanto, este volumen se recomienda para tratar las siguientes afecciones individuales y colectivas. O colectivas: mal de amores, aburrimiento, soledad, insomnio. Y, sobre todo, este volumen está especialmente indicado cuando se produzca carencia de textos teatrales para representar. Antes de leer este volumen, se advierte que es importante que utilice la dosis más grande que alivie su dolor y leerlo el tiempo que sea necesario para controlar sus síntomas. No lo lea si es alérgico a la literatura, si no le gusta leer, si sufre de falta de comprensión lectora, si no tiene una mente abierta, si solo le gusta la alta o la baja literatura, si le escandaliza el lenguaje soez o no soporta el elevado. Y, sobre todo, nunca lea este volumen en el caso de que se encuentre embarazado o embarazada de octillizos. El uso y lectura de este volumen es totalmente compatible y recomendable con el de cualquier otro.
Y ahora vamos al punto cómo leer este volumen. Y enfatizo en la palabra leer porque siempre defendemos el teatro en su doble naturaleza, como género destinado a la escena, como fenómeno social, pero también como género literario, porque el teatro también se lee. Nos hemos casi apropiado del lema de la Asociación de Autores de Teatro, el teatro se lee, y ahora lo vamos a demostrar, que el teatro se lee. Y, por tanto, este volumen puede leerse de un tirón, especialmente si está abandonado en una isla desierta o recluido en un convento. Recomendamos, no obstante, su dosificación y distribución en diversos días, meses o incluso años, pudiéndose repetir el tratamiento a voluntad del interesado. Para su correcta posología se describe su estructura, que consta de 3 partes bien diferenciadas, que algo ya nos ha ido explicando Pedro, entonces voy a resumir un poco por aquí. En primer lugar está la parte de diálogos, que son piezas breves que el autor gusta llamar teatro, que no es teatro. En estas piezas breves están Sere Isla, Vigilia de Noche de San Juan, Antífona Santa Rita del Colo Inasible, Ese Homo, Antes que nada mi chocho, entre otras obras. Como veréis, eso de lo de el lenguaje elevado y vulgar no me lo estoy inventando. Aquí tenéis para muestra un botón. Y bueno, luego tenemos un apartado esa es la razón por la que yo he preferido no hablar de las breves, porque como voy a soltar eso. Pues, no te suelte, pues eso es soltarlo, eso es leerlo palabra por palabra. Fíjate que muy procaz. En Cádiz tiene... Tenía que ser una de Cádiz la que lo leyera. Es que suena distinto. Suena distinto. Luego tenemos una segunda parte que son los fragmentos. Esto de la defragmentación y la deconstrucción está ahora muy de moda, pero no vamos para ahí si no se trata de un sentido práctico. Las proporciones de la obra de Juan Larrondo son divinas, pero excesivas. Y escapan un poco a la medida del número áureo. Y entonces, ante la imposibilidad material espacial de realizar un volumen de obras completas dentro de las dimensiones que actualmente domina el ser humano, pues se ofrece la oportunidad de acceder a estas obras en pequeñas dosis. Quiere decir que tenemos un fragmento de esas obras, pero, como bien ha explicado Pedro, hay un código QR y unos enlaces que nos llevan a la obra completa. Y también tenemos, en ese afán documental, tenemos pues esas fichas técnicas también de todas las representaciones, como él decía. Y así damos la oportunidad de llegar a estas obras, porque muchas de ellas son de difícil localización, las ediciones de algunas de estas obras están agotadas, y entonces esperamos que así, a través de esta recuperación, puedan despertar, se espera, el interés de algunas compañías o temerarios que quieran leer o llevarlas a escena. Y bueno, entre las obras que aquí están, pues todas son pertenecientes al repertorio SGAE. De hecho, este volumen también ha sido financiado por la Sociedad General de Autores. Ahí están El último Dios, Zenobia, Celeste Flora, Mariquita parece agua de una cesta, La cara oculta de Senecherry, Noche de San Juan y Almud también. Luego hay una tercera parte que se llama Y otras levanteras. Vamos a explicar esto de levantera. En Cádiz se dice mucho, ojú, ya va a saltar el levante, o lo peor, o lo que es peor, ya saltó y vamos a ver cuándo se va. Esto de la levantera es un término muy coloquial gaditano que no está ni siquiera reconocido en el diccionario de la Real Academia y que alude al de ventolera en su acepción de arrebato o locura transitoria. Yo creo que solo aquellas regiones que sufren el azote de la tramontana o el siroco pueden entender bien qué es este concepto de levantera. Aquí nos encontramos algunos poemas de tono dramático que encajan en esta filosofía recopilatoria. Poemas que el autor está seleccionado el sobrenombre de perversos incompletos, aunque también se podrían llamar reversos incompletos. Y luego el colofón es una adenda bajo el título Lo que no está en los escritos o la sombra de lo que fui. Y ahí hay contenidos online de diversa naturaleza. Álbum fotográfico de estos 30 años de teatro, una relación de reseñas escritas, bibliografía, materiales de carácter visual, con lo cual se ha conseguido un volumen que es un híbrido entre el libro tradicional y el volumen electrónico. Que ahora se está volviendo aquellas personas que han querido irse al libro electrónico, luego resulta que están volviendo al libro tradicional. Pero bueno, aquí tenemos pues un volumen que aúna lo mejor del libro tradicional y del volumen de carácter electrónico. Pero bueno, también, como buen prospecto, también tenemos que dar una serie de contraindicaciones. Y entre los posibles efectos adversos y diversos, aparte de daños colaterales, que se pueden derivar
del uso de esta compilación sean descritos. Cefaleas por identificación con el autor. Náuseas y vómitos varios de lo que uno tiene dentro. Ataques de risa, salidas de armario, ganas de reñir, deseo sexual incontrolado y desaforado, que te lleva a lo pansexual también, ¿no? Libertad extremada. Atención, si tras la lectura del volumen experimentase un deseo desorbitado de escribir o representar, contacte urgentemente con su crítico, director o agente literario más próximo. Muchas gracias. Don Juan. ¿Hay algún médico a bordo? Yo, doctora. Aparte de mi doctora. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir, por arrancaros de vuestros sofás y de vuestras rutinas. Yo sé que es muy difícil, yo estoy muy atacado, o sea, a mí se me ve a legua. Está claro que no estoy acostumbrado a este tipo de cosas porque lo mío es escribir, y yo creo que después de las cosas tan bonitas que tanto Pedro como Desiree han dicho, yo la verdad es que prefiero no decir nada porque lo voy a estropear. Además, se me han perdido los 200 folios que tenía preparados para leeros, o sea que vais a tener suerte en ese sentido. No, hombre, la verdad es que era importante venir a Madrid. Yo sí que pienso que es bueno recordar a los que aquí en Madrid, en este tipo de instituciones, este tipo de foros, ¿no? Pues que somos muchas las personas que creamos, que hacemos teatro también fuera de Madrid, del centro, y que nos es muy difícil llegar a todo, realmente a todo, porque ya aquí en Madrid hay incluso exceso de programación, de autores, de actores, de compañía, y entonces, claro, es muy difícil realmente llegar a hacer oír tu voz, que realmente es lo que finalmente pretendía con este libro, y es la única justificación que puedo dar. Aparte de lo de la vanidad, que lo reconozco, lo necesitaba, era un momento de mi vida en el que, al borde de cumplir los tantos y tantos, necesitaba yo reafirmarme a mí mismo como autor y quizás como hombre de teatro, que creo que siempre he sido. Se cumplían 30 años en los que ya había empezado a hacer teatro, y en estos 30 años pues me han pasado muchas cosas, he perdido mucho el tiempo, otras veces me ha faltado, me he cruzado con personas maravillosas que me han ayudado mucho, me han enseñado muchísimo, me han reconciliado, que es lo más importante, con la literatura, con el teatro. Me han hecho entender que el teatro tiene esa doble dimensión, efectivamente escénica, pero también literaria, que muchas veces se nos olvida, y en la que yo estoy metido ahí como si fuera una causa en la que muchas veces no sé a dónde voy realmente a llegar a parar, ¿no? Y entonces llegó ese momento en el que, aunque mi editor, que está por aquí, uno de mis editores, Miguel Ángel Ruz, dice, pero ¿por qué os empeñáis en editar tan jóvenes, ¿no? Antologías, ¿no? ¿Qué pasa, no? Pues me apetecía hacer una especie de parada, soltar el lastre y empezar de alguna forma, pues, no sé, otras singladuras, ¿no? Por seguir con el símil marino, ¿no? Y recopilar, me di cuenta, pensaba que había escrito muy poquitas cosas, que en 30 años hay que ver lo que perdió el tiempo, y me di cuenta que no, que ha sido terrible. De ahí un poco lo de los trucos de los códigos QR y lo de los enlaces a internet, pues que era imposible recopilar todo lo que estaba escrito en todos esos 30 años, ¿no? Por eso el libro se divide en 3 partes. Efectivamente, aproveché la coyuntura para aparte de hablar de mí, de justificarme y de explicar un poco por qué hacía todo esto, pues recopilar todas esas piezas de teatro breve que yo siempre digo que es, porque yo soy de los antiguos, ¿no? Entonces digo, ese del teatro breve, microteatro, digo, sí, está muy bien, digo, pero para mí que es un teatro como que no es teatro, ¿no? Pero es teatro, claro, entonces tengo ahí siempre ese conflicto, ¿no? Hay un poco raro, entonces digo, bueno, pero claro, efectivamente siempre te piden, oye, ¿tienes algo breve? ¿Tienes algo para un personaje? ¿Tienes algo para 2? ¿Tienes algo que quepa en un coche? Claro, y yo que he sido escritor de peplums y me gustan las obras grandes y complicadas y con muchos efectos especiales, pues la verdad es que, bueno, pues ha estado muy bien trabajar para la televisión, aprender a sintetizar y bueno, pues aproveché para recopilar pues varias obritas breves, algunas muy canallas, yo lo reconozco, yo tengo efectivamente esa bipolaridad, si se puede decir de alguna manera, sí, es verdad, yo tengo la lágrima fácil, pero también la risa fácil. Entonces, quizás por eso mi creación pues, pueda parecer contradictoria, pero yo creo que no lo es. Yo creo que más o menos siempre, como dice Desi, hablo de lo mismo, pero que a veces cambiando el orden de las palabras o la entonación de
de lo que se está diciendo, depende, pero yo creo que hablo más o menos casi siempre de lo mismo. Efectivamente hay del miedo al vacío, del miedo a la soledad, y uno se lo puede hacer pues envuelto en lágrimas o riéndote un poco de todo lo que te está pasando, ¿no? Luego me encontraba también con un problema, que no solo nos encontramos, por supuesto, los autores que vivimos en la periferia, que Cádiz también más periferia no puede ser, que un poquito más y ya me salgo, ¿no? Entonces, claro, el agua, ¿no? Sino que es que, claro, te encuentras con el problema de que efectivamente mucho del teatro que se edita, precisamente porque no se considera literatura, porque no hay una demanda social del teatro como literatura, ni siquiera en las escuelas, que es donde deberían un poco de apretar de alguna manera, no lo sé cómo, ¿no? Para que también se estudien a los autores contemporáneos y no solo a los clásicos, que también, por supuesto, ¿eh? Una cosa no excluye a la otra, ni muchísimo menos, al contrario, se complementan. Te das cuenta de que efectivamente te dan un premio, te publican un libro, esos libros se quedan amontonados en los almacenes o en las bibliotecas, realmente nadie puede acceder a esos libros. Entonces me daba cuenta de que casi todo lo que yo tenía publicado pues era imposible de encontrar, incluido El último Dios, incluido todas esas obras que habían sido premiadas, incluso editadas en 3 o 4 ocasiones. Entonces decía, es que no puedo encontrar tu libro, es que no puedo encontrar tu libro. Claro, es que nadie lo quiere, ni lo distribuye, ni lo vende. Entonces se me ocurrió un ardid el de decir, bueno, pues voy a aprovechar este libro, voy a recopilar un poquito de trocitos de esas obras, acompañarlas con una ficha técnica donde se explicaba el número de personajes que había, el género al que pertenecían. ¿Para qué? Para facilitar a las compañías, a las personas que estaban buscando textos para representar, pues bueno, para encontrar un texto que les pudiera gustar, ¿no? Fuera drama, fuera comedia, el número de personajes, más la duración aproximada, y entonces de ahí vinieron lo de los fragmentos, poner trocitos más o menos con su sentido a las principales obras de gran formato que tenía escritas y ya está. Lo de las levanteras lo habéis explicado perfectamente, ya no hace falta insistir sobre el tema. Bueno, ya yo quería meter muchísimas más cosas, bueno, el editor casi me mata. Entonces nos ha salido pues un tocho muy gordo, pero bueno, hombre, yo creo que está ilustrado, ¿eh? Con letras grandes, o que lo digo por si os cuesta trabajo leer teatro. Lo de las letras grandes es importante. Lo de las letras grandes, o sea, que está echado con ciencia, ¿no? Hombre, por la preficia, no por nada. No, hombre, porque lo de las levanteras era un poco aprovechar, efectivamente, porque sí es verdad que me he dedicado a otras cosas, aparte de escribir teatro, y me gusta escribir. A mí lo que me gusta es escribir. Lo que pasa es que para dialogar siempre me he sentido como con más facilidad y me gusta el teatro, pero me gusta también el mundo de la televisión. Efectivamente me encantaría poder llegar algún día a poder guionizar algún largo o hacer cine, pero me gusta también la poesía, la novela, en fin, tengo muchos intentos fallidos de muchas cosas que nunca verán la luz probablemente. Entonces aproveché este parón, decir, bueno, pues yo voy a dejar ahí constancia, a ver qué pasa, y a lo mejor siempre es bueno que ya quede escrito en papel por si se va la luz y nos quedamos un poquito sin poder acceder a esos códigos QR ni a esos miles de documentos que todos los autores tenemos guardados en nuestros ordenadores y a todas esas obras que desgraciadamente pues nunca verán la luz. Pues yo qué sé, pues sí, aquí los dejo para que si os interesa os lo compréis, vayan a las bibliotecas y se puedan distribuir de alguna manera, ¿no? Y creo que nada más, es que me habéis dicho cosas tan bonitas que de verdad yo estoy ahora mismo que me va a dar algo, ¿no? Yo no, de verdad que no me considero ni tan especial ni nada de eso, y efectivamente sí, prefiero mucho estar allí en la periferia porque a mí todas estas cosas me aturden mucho, tengo que hacerlo porque sé que es mi trabajo, porque si quiero hacerme oír hay que pasar por estas cosas. Lo mejor de todo esto, desde luego, es cruzarse en la vida con personas como tú, como vosotros, como muchos de los amigos que estáis aquí, que de verdad que me habéis reconciliado con el mundo del teatro, que yo mismo también tengo a veces, como a veces tenemos hacia nuestros propios sentimientos, un rechazo, ¿no? Es decir, bueno, hay mucha artificiosidad, todo es demasiado frívolo, a veces no, y resulta que te encuentras con gente que ama el teatro, que realmente son capaces de transmitir emociones, que es lo que yo busco a través de todas formas de mis palabras y lo que quiero que los actores hagan con su voz, ¿no? Para esta ocasión, presentar el libro en Madrid, que era como una asignatura pendiente que tenía, porque el libro ha estado efectivamente ha colaborado en su edición la Fundación ESGAE, entonces pues me parecía muy bonito presentarlo en esta sala tan bonita, ¿no? Y en este edificio tan especial. Presentarlo a los amigos de Madrid, yo sé que hace mucho frío, que es muy difícil venir, y a mí me cuesta también la misma vida ir a la presentación del libro de un amigo mío, digo, bueno, voy, pero
bueno, yo qué sé, os agradezco mucho que hayáis venido, ¿no? Y les quiero agradecer especialmente no solo a la Fundación EGAE, sino también a Ediciones El Boletín, que ha hecho la mayor parte de la edición de este libro, a la EGAE, a todos los que han hecho posible este acto y a vosotros que estáis aquí presentes, a Desiré, a Pedro, a Paca y a Emilio, que, bueno, pues que se han prestado amablemente a ayudarme a que escuchéis un poquito mis latidos y lo que en su momento escribí. He elegido, les comenté a ellos si les parecía bien que eligiera de los textos a leer El último Dios, que es la primera obra que escribí. Efectivamente era un chiquillo. Yo siempre me he arrepentido muchas veces de haber escrito esa obra porque me parece de una osadía tremenda haber escrito una obra inspirada, que no adaptada, de las memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, pero en aquella época, bueno, pues yo qué sé, estaba como muy enamorado y quería mucho en el amor y me pareció una novela magnífica, un sumum literario para mí, ¿no? Hice esta obra, ellos la interpretaron varios años después, fue un espectáculo realmente maravilloso. Yo me gustaría que ellos, si quisieran, dijeran luego algunas palabras, algunos recuerdos de aquella época que fue muy bonita. Vamos a leer luego a continuación unos fragmentos, son 3 fragmentos los que vamos a leer de la obra, más o menos. Yo les voy a hacer de apuntador, que no ha venido el apuntador. Lo hemos matado. Lo hemos apuntado. Y bueno, vamos a intentar que os guste. El último Dios, pues bueno, es una obra que habla sobre los últimos días de vida de Antino, que fue el compañero, el amante del emperador Adriano. Y los 3 fragmentos que leemos son 3 fragmentos que pertenecen a la obra. El principio prácticamente, que luego se produce un flashback. Hay un encuentro entre Adriano, que es el personaje que interpretó Emilio Gutiérrez Cava, y Sabina, que es la emperatriz, que es el personaje que interpretó Paca Gabaldón. Hay un diálogo entre ellos y luego hay un monólogo final que pertenece a la obra. Bueno, yo espero que os guste. Yo ya de verdad no sé qué me decir. Seguramente que se me... Son los 3 con fotos. Ah, bueno, los vamos a ilustrar con unas fotos del espectáculo. Están sacadas del vídeo que se grabó en aquel momento de un VHS, o sea que, por favor, perdonad la calidad. Pero bueno, os podéis imaginar cómo seguimos igual de jóvenes y de estupendos 20 y tantos años después. Y cómo por ellos, desde luego, como actores, desde luego, no han perdido ni un ápice, sino todo lo contrario, son muchísimo más grandes si cabe. Yo que estoy muy emocionado, seguramente se me olvida darle las gracias a alguien, que me perdone, y nada, les quisiera pasar la palabra a ellos y ahora preparamos un poquito de los atriles para que podáis ver un poquito, entremos un poquito en materia. Muchísimas gracias a todos por venir. Bueno, pues ante todo, gracias a los que estáis aquí por acompañarnos. Creo que Juan se merece el homenaje de vuestras presencias y vuestra compañía. Solo deciros, voy a ser muy breve, que uno de los encuentros más afortunados de toda mi vida ha sido conocer a Juan. Juan es un ser extraordinario que, aparte de subyugarme en primer lugar con su manera de escribir, su poesía, al interpretar y traducir los sentimientos, me enamoró. Pero es que detrás de todo ello descubría un ser excepcional, con una sensibilidad magnífica que no he vuelto a ver repetida en nadie a lo largo de mi vida, sinceramente lo digo, y con una calidad humana que nos ha hermanado desde el año 94 que nos conocimos hasta hoy y que será para siempre. Quería destacar esto y también quiero darle las gracias públicamente, y entre todos nosotros también, por haberme regalado unas sensaciones irrepetibles al interpretar El último Dios. El último Dios es una obra hermosa que Emilio y yo disfrutamos tan intensamente en una estadía larga en Granada de varios meses y en el resto de Andalucía, encarnando él al emperador Adriano y a Sabina como reivindicación, creación de Juan, de la emperatriz, que no aparece en las memorias de Adriano de Yourcenar, que no existe allí, y él sí reivindica como triángulo amoroso, sufridora del enamoramiento tremendo y grande de Adriano por Antino. Y junto a esas experiencias de interpretar ese texto tan increíble, recorrimos toda Andalucía, hasta incluidas plazas de toros, con un entusiasmo por parte del público impresionante que nos premió con sus aplausos fervorosos allá donde actuamos.
Y lo único que lamentamos profundamente fue no llegar a Madrid y darla a conocer al público madrileño, que finalmente es el que siempre asevera, ¿no?, la palabra definitiva de aprobación de un espectáculo. Juan se lo merecía el espectáculo también, Paco Ortuño, que lo dirigió también. Gracias, Juan, por conocerte. Gracias por todo tu talento y tu cariño. Gracias. De verdad. Gracias. Cerrar un acto de estas características, bueno, cerrarlo en la primera parte es complicado porque se ha dicho prácticamente todo, ¿no? Es asombroso lo que un dramaturgo puede ocasionar, en el mejor sentido de la palabra, cuando escribe una obra. No solamente el hecho de escribirla, el hecho de representarla cuando se llega a representar, sino todo lo que conlleva la preparación, cuando llega el hecho de representarla, la preparación, los ensayos, las vidas de todos los que forman parte de ese montaje, las representaciones que podría dar lugar a varios tomos escritos sobre el día a día de una función o sobre el día a día de lo que está pasando en el escenario, en fin. Quiero decir que es inagotable la fuente de recursos que puede dar un texto teatral. Claro, yo evidentemente tengo que suscribir las palabras que se han dicho aquí sobre Juan, ¿no? Es un ser aislado, excepcional, único en ese panorama de dramaturgos y de gentes que hay en el teatro español, y que hay gente muy buena, mejorando lo presente. No hay que decir mejorando lo presente, que es una grosería, sino mejorando lo presente, que es lo correcto y lo que nunca se dice en castellano, ¿no? Hemos quitado el lo y hemos dejado hecho una soberbia grosería, ¿no? Mejorando lo presente, ¿no? Con esto quiero decir que Juan es un hallazgo, es una persona que de pronto irrumpe en nuestras vidas en el 95, que para mí fue un año 94, que para mí fue un año muy doloroso, dolorosísimo por muchas circunstancias. Y entonces este montaje pues, fue un regalo de conocer a un señor excepcional, de cuando uno va al puerto de Santa María, encontrárselo constantemente en el puerto, ¿no? Es un regalo, es una cosa estupenda. Yo me llevé un disgusto enorme cuando este año pasado, que fui al puerto de Santa María a representar una obra de estas que hago yo, pues entonces él me dijo que iba y yo me llevé una alegría y dije, hombre, qué suerte venir al puerto porque así voy a ver a Juan. Pero ese día surgió un accidente y entonces él no pudo venir a ver la función. Pues yo me llevé un disgusto, verdaderamente yo me fui del puerto de Santa María disgustado, ¿no? Además, yo creo que me hubiera traído una botellita de vino y tampoco me la llevé. O sea, hubo varias razones y motivos para mi disgusto, pero bueno, no, el más importante era no verle a él, porque insisto que es un ser excepcional. Y cuando estrenamos El último Dios, creímos con nuestra ingenuidad, que sigue ocurriéndome en mis 74, me parece que voy a cumplir 74, sigo pensando y seguimos pensando con aquel momento que Juan tenía ya una gran proyección como autor, pero claro, este país es inconcebible, es un país raro, extraño en el occidente de Europa y no se sabe bien por dónde sale, ¿no? Y bueno, y Juan no desarrolló una carrera dramática en el teatro, me refiero al teatro representado, porque aquí no representa casi nadie, quiero decir, estamos bajo una influencia y un manto anglosajón gigantesco que nos cubre desde Broadway y que nos ataca directamente desde el West End y tal, y bueno, y no vemos tierra, así que alguna vez llega un texto francés y decimos, hombre, menos mal que llega algo de los vecinos, porque si no todo es de Estados Unidos, y sobre todo porque te dicen, he visto una obra en Broadway extraordinaria, y dices, bueno, ¿y a mí qué me importa Broadway? A mí quiero decir, sí, me importa, pero no me importa tanto como El señor de Teruel o como El señor de Cádiz, que están muy abandonados, o el de Soria, o el de Albacete o el de Cuenca, y cito provincias que no tienen nada que ver con la hermosa Cádiz, sino que están en el interior de esa meseta barrida por los vientos. Bueno, dicho lo cual, pues el año 94 fue cuando mi hermana Irene enfermó de un tumor y todo el proceso de El último Dios siguió con lo del tumor de mi hermana dándome en la cabeza. Y cuando dejamos de representar El último Dios en el mes de octubre de ese año es cuando nos dijeron que volvía a verse reproducido y que aquello no tenía solución, ¿no? O por lo menos no tenía aparente solución. Está muy marcada para mí El último Dios, o sea, es una obra rotundamente visceral para mí. Todos esos recuerdos le acuden a la cabeza. Cuando yo estaba leyendo hace poco y cuando leí otra vez El último Dios, Dios mío, me venía todos los compañeros que había tenido, toda la gente fantástica que tuvimos allí, y me venía Juan, 20 y tantos años más joven, que me presentó a